Amigos, bienvenidos a USA en Español. Finalmente un país decide plantarle cara a Vladimir Putin y confrontarlo por esta invasión ilegal que ha comenzado en Ucrania. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo en esta guerra de la Federación Rusa en contra de la libertad y en contra de la democracia. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, finalmente un país decide llenarse de valentía y confrontar a Vladimir Putin, confrontar al autor de una guerra sin sentido, de una invasión que lamentablemente continúa dejando miles de personas heridas, continúa dejando miles de víctimas y por supuesto millones de personas que han tenido que salir de sus hogares huyendo por la guerra simplemente para tratar de salvaguardar sus vidas y también las de sus familias. El canciller de Austria, el señor Karl Nehammer, ha dicho el día de hoy miércoles que ha decidido viajar a Moscú para confrontar directamente a los ojos, confrontar directamente a la cara del presidente Vladimir Putin con lo que él ha atestiguado y con todo lo que ha ocurrido lamentablemente en Ucrania, especialmente con lo que ha ocurrido en la ciudad de Bucha, donde recordemos fue ordenada una masacre en contra de toda la población civil. Recordemos cuando las fuerzas ucranianas pudieron justamente volver a recobrar esta ciudad, encontraron cuerpos de personas lamentablemente que habían sido ajusticiadas a mansalva, a diestra y siniestra, y se encontraban por las calles de toda la ciudad. Esto ha sido condenado prácticamente por el mundo entero. Incluso algunos presidentes del mundo tomaron la decisión de viajar a Ucrania para solidarizarse con el presidente Volodymyr Zelensky, quien continúa en ese país, quien no ha salido ni un minuto liderando la resistencia y liderando en este momento la contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas en contra de Rusia. Y esto es lo que hace falta más en el mundo, que más países continúen plantándole cara a Vladimir Putin. Hay que decirle a ese señor a los ojos que él no puede creerse el dueño del mundo, que él no tiene autoridad para invadir otro país y mucho menos para iniciar una guerra sin sentido, una guerra totalmente injustificada que continúa causando víctimas en esos países. Tomé la decisión de ir a Moscú, así lo dijo el canciller de Austria, mirar a los ojos al presidente Putin y confrontarlo con todo lo que vi en Ucrania, con toda la masacre que hemos atestiguado que ha ocurrido en ese país por culpa de las Fuerzas Armadas rusas. Así lo dijo el canciller en una entrevista con un importante medio de comunicación para dar a conocer lo que le había dicho a la cara al presidente Vladimir Putin. Y fíjense lo siguiente, una de las cosas que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha criticado desde un principio es que él ha dicho que los países, si bien lo han apoyado, no lo han hecho con la solidez suficiente, que los países tienen que dejar la diplomacia a un lado y que deberían actuar de una manera mucho más sólida para poder justamente tratar de repeler este daño que se pretende ocasionar en Ucrania, pero que ya comienza a extenderse de manera indirecta a otros países del mundo, pero incluso de manera directa, ya que Rusia comienza a amenazar, y lo ha hecho a través de los medios de comunicación en los últimos días, a nuevos países, como por ejemplo es el caso de Suecia, el caso de Finlandia y algunos otros países más que continúan sometidos justamente a las amenazas y al yugo de Vladimir Putin. Cuando se le preguntó al canciller acerca de la mentalidad de Putin durante la reunión, pues el canciller austriaco dijo que el presidente Putin fue muy duro y también fue muy claro en todos sus mensajes. Por supuesto, Vladimir Putin nunca va a demostrar debilidad, aunque él sabe que está perdiendo la guerra, aunque él sabe que cometió un error en mandar a invadir a Ucrania, aunque él sabe que las Fuerzas Armadas de Rusia, cuando nos habían dicho que era una de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo, resultaron ser prácticamente un fiasco, que después de un mes y pico no han podido ni siquiera tomarse la capital de Ucrania y los últimos días se les ha ordenado retirarse solamente hacia el este de ese país. No porque es una operación militar estratégica, simplemente porque no pudieron con los ucranianos.
Pero por supuesto, Vladimir Putin nunca va a admitir esto en público y sea con quien sea, él va a querer seguir demostrando cierta fortaleza que realmente no tiene y que ha sido demostrado con todos los hechos. Desde el punto de vista, tiene que defender a la Federación Rusa, así lo dijo el canciller de Austria. A los rusos que viven, en el este de Ucrania, así dijo el presidente Putin, que él tiene que defender a todos los rusos que están en Ucrania y por eso mandó a asesinar a todo un pueblo. Imagínense ustedes lo incongruente de estas declaraciones. En primer lugar, los rusos que viven en Ucrania, por supuesto, se les debe respetar todos los derechos que ellos tienen si es que viven en ese país. Pero es que el presidente Vladimir Putin no tiene ningún derecho a mandar al ejército ruso a ningún país del mundo a proteger a nadie, porque todos los países tienen su propia soberanía y esa soberanía tiene que ser respetada. Primero, el presidente Putin le dijo al mundo que iba a invadir Ucrania porque Ucrania quería pertenecer a la OTAN. Y eso a él no le gustaba porque era una amenaza para la Federación Rusa. Pero fíjense ahora dice que no, que él mandó a invadir Ucrania porque él tenía que proteger a la población rusa que vive en Ucrania. Y por eso él mandó a invadir ese país y mandó a masacrar a todo un pueblo. Lo que pasa es que Vladimir Putin se está quedando sin excusas y ya no sabe qué más inventar para tratar de justificar una guerra que es totalmente injustificable, que no tiene ningún tipo de razón de ser y que lamentablemente, al parecer, amigos, no aventura a tener ningún final cercano y por el contrario parece que pudiera incluso extenderse. El canciller austriaco también continuó diciendo lo siguiente: no es fácil para el presidente Putin hablar de crímenes de guerra. Y agregó también que confrontó a Putin a los ojos y a la cara sobre los crímenes de guerra que habían ocurrido en Ucrania. Y le dijo también que es necesario tener justicia internacional. Las Naciones Unidas deben estar allí. Se debe evaluar lo que pasó y se deben buscar a los responsables de estos graves delitos que, por cierto, ya están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. Recuerden que un grupo de países denunció ante la Corte Penal Internacional, también se le conoce como la Corte Internacional de Justicia, justamente los crímenes de guerra que están ocurriendo en Ucrania. Y yo creo que la Corte Penal Internacional, que generalmente se demora mucho tiempo en tratar de investigar estos crímenes, debería acelerar el proceso en el caso de Ucrania, simplemente porque la gente continúa muriendo, porque millones de personas continúan siendo desplazadas y porque Vladimir Putin continúa con la locura de mantener al ejército ruso dentro del territorio ucraniano. Y esto es lo que debe pasar para poder solucionar el problema de una vez. Vladimir Putin tiene que ordenarle a su ejército que se retire de Ucrania inmediatamente. No que se quede un poco por el este, no que se quede un poco por el sur. Hay que retirarse de Ucrania. Devuélvanle Ucrania a los ucranianos porque ese país no les corresponde a ustedes, no les pertenece. Pertenecía a la Unión Soviética hace muchísimos años, pero eso ya se terminó y las personas tienen que entender que la Unión Soviética no va a regresar en el mundo porque fue un sistema que fracasó por el mismo fracaso que representa el comunismo y el socialismo alrededor del mundo. Cuando se le preguntó si Putin aceptaba que se cometían crímenes de guerra, pues el canciller de Austria respondió de esta forma: bueno, ustedes ya saben, el presidente Putin es el presidente Putin. Pues en esta posición el presidente Putin no fue lo suficientemente claro. Así lo dijo el canciller austriaco. Por supuesto, Vladimir Putin nunca le va a admitir al mundo que él ordenó cometer crímenes de guerra, ni que las Fuerzas Armadas de su país han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Vayan ustedes a una cárcel y pregúntenle a la gente que está presa quién de ellos se considera culpable para que vean que nadie va a levantar la mano. Pues eso es el caso de Vladimir Putin. Por supuesto, un criminal que después de cometer un delito no le va a admitir al mundo que él es el autor de ese delito y que las Fuerzas Armadas que se encuentran bajo su mando cometieron estos crímenes de guerra en territorio ucraniano. Por otra parte, el canciller austriaco también dijo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le dijo que le diera un recado y un mensaje al presidente Putin.
Y el mensaje es que se necesitan corredores de evacuación en la ciudad portuaria ucraniana, que se encuentra sitiada, llamada Mariupol. Recuerden ustedes que esta ciudad ha sido acechada por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia, que no pueden tomar la ciudad. Llevan tiempo tratando de tomar esta ciudad, pero la resistencia ucraniana es demasiado fuerte, es demasiado poderosa la reacción que el ejército de Ucrania y el pueblo de ese país está teniendo para resistir y para repeler a un invasor que se encuentra ilegalmente en su territorio. Pues dice el presidente Zelensky, ha sido con tanta gravedad que han azotado esta ciudad que se necesita por lo menos hacer una pausa. Abramos un corredor humanitario para que los civiles puedan salir, porque lamentablemente son los que están sufriendo en este momento. Dijo el canciller de Austria que el presidente Zelensky le dijo lo siguiente: por favor, si tú vas para Moscú, si tú vas para Rusia, dígale a ese señor, refiriéndose al presidente Putin, que es necesario tener corredores humanitarios seguros para la gente de Mariupol que lo necesita. No tienen agua, no tienen electricidad. Tenemos que pensar en todos los heridos que se encuentran en esa ciudad y que continúan sufriendo por el acecho que están recibiendo todavía por parte del ejército ruso. Por otra parte, el canciller austriaco también dijo que consultó antes de viajar a Moscú con el presidente Zelensky si realmente él creía que esa visita pudiera ser útil. Estos fueron los mensajes que le enfrenté y que le replegué justamente al presidente Putin en su cara. Así lo dijo el canciller austriaco justamente en esta misión diplomática para tratar de resolver un problema que ha sido creado por la Federación Rusa. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.